Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. En este podcast vamos a profundizar un poquito más de lo que es el postmilenialismo, que es el ser postmillennial, es de las personas que creen que realmente el postmillennial lo que realmente cree que ya la resurrección se efectuó y la resurrección se efectuó y que es como un proceso, como que ya la resurrección se efectuó y que realmente es un proceso y que cuando Jesucristo venga algo así. Pero yo no quiero profundizar mucho con lo que es ser postmillennial, porque ya nosotros refutamos esa teoría, la refutamos para los que vieron los otros podcasts. Nosotros refutamos y dijimos claro, ya según la característica de los ancianos, ellos representan la iglesia y es antes de los sellos que es el comienzo de la gran tribulación. Ahora, middle millennial, decir que estamos en el medio del millennial, se puede decir que es real porque van a haber gente que se van a salvar en la gran tribulación, pero va a ser a muerte. Le van a cortar la cabeza a los que se salven en el medio de la gran tribulación. ¿Qué sucede? Que según el libro What God Wrote, que lo que Dios ha hecho, que yo lo he puesto muchas veces, lo he puesto ahí, alrededor de los 1800 fue que comenzó esta idea del ser postmillennial, de ser realmente postmillennial. Comenzó esta idea de postmillennialismo, de que realmente el ser, o sea, eso quiere decir como que ya se efectuó la resurrección y como que es un proceso que se está haciendo realmente, pero la Biblia dice que va a ser como un pestañear, que nuestro cuerpo glorificado, cuando ellos se refieren, no la resurrección, sino el cuerpo glorificado, la glorificación del cuerpo va a ser un proceso y que ellos dicen que ya comenzó. Y que algo así, pero no quiero profundizar en eso porque realmente no tiene sentido, porque ya hemos dicho que eso no es real, que no, esa cosa no es real. Pero el asunto es que esa idea ha dado muchas raíces en la mente del norteamericano. Por ejemplo, muchos inmigrantes, no sé si se fijarán, principalmente los inmigrantes, el norteamericano tiene la mentalidad de que todo el mundo quiere venir a los Estados Unidos, que esto es como el cielo en la tierra y que todo el mundo, es verdad, es una superpotencia, es la primera potencia del mundo, mucha gente quisiera venir, eso es real, mucha gente de tercer mundo quiere venir a un país con más comodidad, eso es real, pero el punto es que no todo el inmigrante que viene a los Estados Unidos viene porque ama a Estados Unidos. Y eso es una cosa que el americano se tiene que meter en la cabeza. Hay mucha gente, si fuera así, entonces, ¿por qué viene gente a cometer actos terroristas? ¿Por qué viene gente a explotar el sistema? ¿Verdad? Porque vienen personas a espiar a Estados Unidos y todo el mundo ama a Estados Unidos. Incluso yo conocí una pastora que me dijo a mí, Estados Unidos es el cielo en la tierra. Señores, decir una cosa así y me disculpan los americanos, comparar a Estados Unidos con el cielo es ofender al cielo. Lamentablemente, ningún país se puede comparar con el cielo. Si fuera así, entonces nosotros no nos saliéramos de aquí. Si fuera así, que esa es la predicación de muchos cristianos, que muchos cristianos predican como que ellos no se quieren de aquí. Ellos no se quieren ir de aquí. Cuando predican, ellos predican como que la gente se tiene que convertir. Hay gente que predican como que esa es otra cosa del postmillennial. El postmillennial cree como que el cambio se va a efectuar aquí en la tierra, como que la iglesia se va a adueñar del mundo, va a dominar el mundo. Entonces, prácticamente ellos no sé dónde pondrán la gran tribulación,
Pero ellos dicen, la iglesia va a dominar todo, nosotros no tenemos que ir para arriba, porque arriba se tiene que hacer la Santa Cena, ¿verdad? Y nosotros tenemos que volver, Jesucristo vuelve hacia abajo a detronar al anticristo. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente hay gente que viene aquí a los Estados Unidos y no viene porque ama a los Estados Unidos. Vienen a hacer daño. Y la gente que trabaja en seguridad saben que eso es así, que tienen que lidiar con gente así todo, siempre, agarrar gente así siempre. Hay gente que quieren poner bombas, hay gente que quieren espiar, hay gente que quieren hacer daño, explotar el sistema. Entonces, esa idea viene de eso, como de que hay muchos americanos que creen que Estados Unidos va a ser la nueva Jerusalén. Eso era lo que se pensaba en los 1800. Esa idea ha ido evolucionando de diferentes formas, como la que nosotros vemos, que, bueno, incluso eso fue un caso que me lo dijo otro amigo que yo tenía. Y él venía precisamente de un país medio comunista, vamos a suponer el centro, y yo estaba estudiando en la universidad, y el profesor era una clase más o menos como cuando una persona, cuando leemos, sacar la idea principal, cosas así. Y el tema que el profesor nos dio a tratar fue eso, como de que la gente quería vivir como el americano. Yo lo tomé normal, pero el compañero mío no lo tomó bien. Él dice que cuando el profesor le dijo eso, porque él nos mandó a nosotros a interpretar el tema, y él parece que lo hizo mal. Entonces él le dijo, no, lo que tú tenías que decir era que todo el mundo quiere vivir como el americano. Él era como medio comunista. Él me dijo, yo me le reí en la cara al profesor. O sea, él se burló del profesor. Entonces, esa idea ha ido tomando raíces de que Estados Unidos va a ser la nueva Jerusalén, de que realmente el milenio se va a efectuar en la tierra, es decir, que va a ser un proceso de desarrollo que se va a efectuar en la tierra, y como que es algo así, como que nosotros vamos para el cielo, pero que nosotros no vamos para el cielo, que nosotros nos vamos a encontrar con Jesucristo y vamos a bajar, pero no exactamente en el cielo. No sé dónde ellos ponen la Santa Cena, no sé realmente. ¿Qué pasa? Que todos estos argumentos son falsos, según lo que dice la Biblia. Todos estos argumentos son falsos. Lo primero es que mucha de esta gente que adoptan este tipo de ideas creen que Dios ya rechazó a Jerusalén, que ya rechazó a Israel. Hay mucha gente, y entonces si nos vamos a Romanos capítulo 11, ¿verdad? Y leemos del 1 al 10, dice así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta. Entonces él responde y dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tu profeta han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han escurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Es decir, Dios no ha desechado a Israel. Cuando la Biblia habla de un remanente fiel, está hablando, el remanente fiel hoy en día es el judío que se ha convertido al cristianismo. Es el remanente fiel. Entonces dice, desde el Antiguo Testamento le está diciendo, siempre Dios ha mantenido un remanente fiel. En otra parte, creo que en Isaías dice, si tú no hubieras dejado remanente, hubiéramos terminado como Sodoma y Gomorra. Dios hubiera tenido que destruir a Israel. Pero hay un grupo que siempre se mantuvo con Israel. Tenemos el caso, él mismo dice, yo soy judío. El mismo apóstol Pablo dice, yo soy judío de la tribu de Israel.
de la tribu de Benjamín. Y él decía, yo soy judío de judíos. Es decir, y los apóstoles eran judíos, ¿verdad? Y los primeros cristianos fueron judíos. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios no ha desechado a Israel. Una parte, como dice un versículo, una parte fue endurecida por no creer. Pero los otros, los escogidos, ellos todavía creen. Hasta el Dios. ¿Qué pasa? Que hoy en día no se ven judíos que son cristianos así. Tenemos que entender que el judío, a causa del holocausto y tanto maltrato, el judío no puede, ¿verdad? No puede mostrarse así tan a la clara, así. Otra cosa importante es que yo he escuchado de testimonio de gente que a judíos que le han preguntado, que son judaizantes, ¿tú crees que Jesucristo es el Señor? Y ellos lo dicen, pero es a escondidas. Porque la familia, según yo he escuchado, la familia si se convierte al cristianismo, como que la familia lo desecha, algo así. ¿Entiendes? Y le quitan todo, ¿entiendes? Tienen que prácticamente tienen que, o sea, tú estás por tu cuenta, porque como ellos es una comunidad que se apoyan entre toditos, bueno, si te volviste cristiano, entonces muchas veces son eso, pero todavía existe hoy en día. El asunto es que tenemos la idea de que no, Dios no ha desechado a Israel. Dios no lo ha desechado. Entonces, los judíos que se han convertido al cristianismo también pertenecen a la iglesia. Entonces, otra idea que yo he escuchado en la social media es que, o sea, el cristianismo ha estado tanto con el gentil que nosotros creemos que el cristianismo es gentil. No, el cristianismo es judío. El cristianismo no es gentil. El cristianismo es judío. Porque dice en Juan capítulo 1, ¿verdad? Del 11 al 13, dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, él vino a los suyos, los judíos, él vino, no lo recibieron, entonces se pasó a los gentiles. A los gentiles. Entonces, mucha gente cree, no, el cristianismo vino a los judíos. Incluso Jesús en Mateo le dice a los apóstoles, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Y después entonces después en la gran comisión le dice, vayan al mundo. Pero primero se le predicó a Israel. Entonces, si nosotros nos vamos a Romanos y seguimos en el capítulo 11, Romanos 11, dice del versículo 11 hasta el 24, dice así: digo pues, ha tropezado lo de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacerlos salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Tú ves, bueno, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, y la severidad ciertamente para con los que cayeron, pues la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Una cosa que hay que decir es que la vid, la planta que es para hacer vino, una de las características que tiene es que se le puede quitar y se le puede injertar ramas. Y de esa alegoría que el apóstol Pablo está hablando. Pero fíjense que él dice que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Es decir, la raíz representa a Cristo. Y él dice, oye, si la raíz es santa, también hay ramas que son santas. Eso no quiere decir que la raíz, supuestamente, la lógica de la naturaleza es que si una raíz de un árbol es de fruto y el tallo, si da fruto, se supone que si las ramas dan fruto es porque la raíz también, o sea que también hay personas que puedan, que hayan aceptado al Señor judío. Entonces, ¿qué sucede? Que también dicen en otra parte que yo he hablado, si aún ellos, si no permanecieren en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Entiendes? Para volverlos a injertar. Es decir, lo mismo que yo hablaba en otro podcast pasado. O sea, Él es poderoso para injertarlo otra vez. ¿Quién sabe si antes de la gran tribulación muchos judíos se salvan? No sabemos. Como dice, si ellos no permanecen en su incredulidad, es muy probable que ellos, y creen, muy probable que vuelvan otra vez. ¿Entiendes? Ahora, y dice, no te jactes, en el 18 y el 19, versículo 18, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Tú ves, ese es el pensamiento de muchas personas. Ese es incluso una doctrina que se mueve en las iglesias, que creen que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y él dice que no. El Señor dice que no. No te jactes, no digas eso, de que tú fuiste reemplazado por la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que algunas promesas son para la iglesia, pero otras promesas son para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. ¿Entiendes? Materialmente hablando, físicamente hablando, le pertenecen a Israel. Y eso va a ser en la restauración que Dios cumpla toda esa promesa. Algunas promesas son para la iglesia, fueron pasadas a la iglesia, algunas. Pero también tenemos que decir, dentro de la iglesia hay gente que son judíos también. Y hay otras que son para la nación de Israel, que Dios la tiene. Y realmente en Jerusalén es que Jesucristo va a gobernar. Porque lo vemos si leemos en capítulo 25, del versículo 25 en adelante, en el mismo capítulo 11 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá en Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. Ahí está diciendo que los dones, hay dones que no se pueden quitar. Hay promesas que Dios no la puede. Si Dios permitió, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, que dice, bueno, esto será para tu descendencia perpetuamente. Es perpetuamente. Eso no lo quita nadie. Entonces, seguimos el 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. No como un grupo de egoístas que hay por ahí que ellos creen que todo les pertenece a ellos.
No es así. Y también dice en el versículo 11, dice, versículo 11, capítulo 11, versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Es decir, si la rebelión de Israel produjo salvación a nosotros los gentiles, ¿qué será la restauración cuando Dios restaure? Cuando Dios restaure todas las cosas, Dios todavía tiene que restaurar, cumplir todas las promesas que Dios que le ha prometido al pueblo de Israel. Y pero, ¿qué sucede? Que eso, no siento de parte de Dios hablar de eso, pero eso posiblemente venga en el próximo podcast. Pero Dios tiene que cumplir la promesa del pueblo de Israel. Y algunas promesas no podemos decir que pasaron a la iglesia, porque tenemos que decir que hay gentiles hay judíos que son de la iglesia, de la iglesia de Jesucristo, es decir, pero hay promesas que son específicamente para el pueblo de Israel. Y Jesucristo, una de las promesas es que Jesucristo va a gobernar en Jerusalén. Así que hasta aquí es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.